Hola, mi nombre es Isabel Chávez y hoy voy a presentar la historia de San Manuel Bueno Mártir por Miguel Unamuno. La época. San Manuel Bueno Mártir fue escrito durante el género 98, lo cual es considerada la generación literaria. Durante este tiempo, la pérdida de España obligó al gobierno a firmar el Tratado de París. El trato enfureció a escritores, uno de ellos siendo Unamuno, y provocó protestas contra el gobierno, la sociedad y la moral tradicional. Como resultado se produjo una ola de escándalo literario. Miguel Unamuno nació el 29 de septiembre del año 1864 en la ciudad de Bilbao, España. A los 16 años se matriculó en la Universidad de Madrid, donde completó su doctorado en filosofía a la edad de 20 años. En 1891 se casó con una muchacha de su ciudad natal, con quien tuvo 10 hijos. En 1901 fue nombrado miembro de la prestigiosa posición de rector de la Universidad de Salamanca. Unamuno publicó numerosos cuentos, poemas y ensayos. Algunos de los primeros escritos de Unamuno consistió en torno al catecismo y Don Quijote. Su obra más conocida es Del sentimiento trágico de la vida de los hombres en pueblos, lo cual expresa las ideas de su filosofía personal. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando España reclamó neutralidad oficial, Unamuno abiertamente soportaba a los Allies. Debido a sus creencias políticas con los elementos pro-alemanes dentro de la universidad, fue despedido de ser rector en el año 1914, pero fue reinstalado después. En 1924, el dictador llamado Primo de Rivera llegó al poder en España. Debido a su abierta opinión a Rivera, Unamuno fue obligado al exilio en una de las Islas Canarias. Afortunadamente, sus amigos lo ayudaron a escapar secretamente a Francia, donde vivió hasta que fue expulsado del poder Rivera en 1930. Como escritor en el exilio político, la reputación internacional de Unamuno aumentó y fue visto como un importante contribuyente al pensamiento y las letras modernas. Cuando regresó a Salamanca, retornó su carrera como profesor y rector de la universidad. Durante la Segunda República de España, lo cual fue en 1931 a 1936, Unamuno trabajó en la universidad y publicó sus escritos sin meterse en problemas. Su historia San Manuel Bueno Mártir fue publicado durante este periodo. En 1936, en las primeras etapas de la Guerra Civil Española, Unamuno estaba a favor de las fuerzas rebeldes nacionalistas. Sin embargo, cuando cambió sus puntos de vista políticos y públicamente criticó la rebelión nacionalista, cambió Francia y lo habían puesto bajo arresto domicilio. 2 meses después, en el 31 de diciembre de 1936, Unamuno murió de un ataque de corazón a los 72 años. Técnicas. Esta literatura se considera una nivola. Una nivola es un término inventado por Unamuno para referir a sus obras que usan realismo para contrastar ideas tradicionales del siglo XX. Unamuno utilizó la palabra nivola en lugar de novela corta, ya que no contenía todas las características completas de uno. Unamuno utiliza la narrativa lineal como una estructura para su trabajo. Esta técnica es cuando los eventos se cuentan en una secuencia.
Es cuando una historia empieza de una cierta manera y tiempo y luego salta a otro, y luego regresa. Por ejemplo, al principio de la nivola el narrador, una anciana llamada Ángela, cuenta sobre su recuerdo infantil de don Manuel. Luego continúa hablando sobre su experiencia adolescente con él. Al final de la nivola regresa al presente. Temas centrales. San Manuel Bueno Mártir contiene varios temas. El desarrollo de la fe se encuentra varias veces en la historia. Por ejemplo, en el principio la mamá y Ángela tienen la esperanza de que algún día Lázaro desarrolla la fe. Otro ejemplo es cuando Ángela descubre el secreto de don Manuel y le pide a Dios que él pueda desarrollar la fe como los demás en el pueblo. El servicio al prójimo se ve en don Manuel. Él siempre ayuda a los pobres, los niños, los enfermos y otras personas en el pueblo. La pérdida se ve cuando la mamá de Ángela, Blasillo, don Manuel y Lázaro se mueren. La pérdida ha afectado a estas personas de una manera fuerte. Después de la muerte de Ángela, Lázaro volvió a don Manuel y lo vio como guía y para consuelo. Blasillo también fue afectado por la muerte de don Manuel. Cuando don Manuel murió, misteriosamente también murió Blasillo al lado de él. Según Ángela, cuando don Manuel falleció, Lázaro se volvió deprimido y no podía vivir sin él, y con tiempo Lázaro murió, se enfermó y después murió. Fe religiosa versus fe individuo. El propósito de Ángela de hablar de la vida de don Manuel era para enseñarle a gente cuál era la lucha que él y otros en la vida real enfrentan, lo cual es la fe versus la realidad. El propósito de Unamuno de publicar este cuento era para exponer la generación en que él vivía. Quería enseñar cómo la sociedad cambiaba y cuestionaba la moralidad y tradiciones de la gente. Personajes. Ángela es la narradora y hermana menor de Lázaro. Ella es la que se entera del secreto de don Manuel. El cuento está dicho en su punto de vista de ella. Don Manuel o San Manuel el Bueno es el obispo del pueblo. Todo el pueblo lo adoran y creen que él puede hacer milagros. Creen que él es bueno, pero tiene un secreto. Lázaro es el hermano mayor de Ángela. No le tiene fe en Dios o en la religión. La mamá es la madre de Lázaro y Ángela. Le tiene mucha confianza a don Manuel y aconseja a Ángela que sea religiosa. Espera que su hijo se convierta más religioso. La historia completa toma lugar en Valdeverde de Lucerna, España. Al principio de la historia, Ángela explica cómo ella nació y creció aquí. Según Ángela, Valdeverde es una pequeña ciudad pobre, formada por personas muy religiosas. Símbolos importantes incluyen la montaña, el lago, la nieve y la cruz. La montaña representa lo material, el mundo físico y la realidad. El lago representa lo espiritual y el ser interno. La nieve representa la fe. Cuando está encima de la montaña, simboliza el don Manuel que todos ven, alguien que tiene mucha fe en Dios. Es lo físico de don Manuel, pero no saben la verdad. La nieve que cae en la agua es lo espiritual de don Manuel. La nieve se derrite en la agua.
Esto quiere decir que la fe de don Manuel también se derrite porque en verdad no le tiene fe en Dios ni en ninguna religión. La cruz es un símbolo central de la religión cristiana. Para los cristianos representa la vida, la fe, la muerte y el amor de Jesús. San Manuel Bueno Mártir se basa en la vida de un sacerdote llamado Manuel. Al principio, don Manuel está en el proceso de ser canonizado. La mayor parte de la historia se narra y se ve en la perspectiva de Ángela. Ángela comienza describiendo su vida infantil en Valdeverde. Ella explica cómo todo el pueblo adora, respeta y admira y giran sus vidas alrededor de don Manuel. Él es visto como la persona más humilde y fiel que existe. La gente incluso pensó que podía hacer milagros. Manuel siempre ayudaba a su comunidad ayudando a los pobres, los niños, los médicos, etc. El perspectivo de Ángela sobre don Manuel cambia cuando Lázaro regresa de los Estados Unidos. Al principio Lázaro es desdeñoso de la fe religiosa y la dependencia que la gente del pueblo tienen sobre don Manuel. Lázaro expresa que él es ateo y antirreligioso. Pero después de escuchar a uno de los seminarios de don Manuel, Lázaro se da cuenta del gran papel que juega don Manuel en la vida de la gente del pueblo y comienza a respetarlo. Después de la muerte de su mamá, Lázaro comienza a gastar una gran cantidad de su tiempo con don Manuel y comienza a asistirlo en la iglesia con más frecuencia. Muy pronto, Manuel comienza a confiar en Lázaro y le dice el secreto que ha mantenido a lo largo de su vida sacerdotal. Poco después, Lázaro le dice a Ángela el secreto. Él explica cómo Manuel finge tener fe en Dios y en la religión. Ángela está triste por la noticia de que tanto su hermano Lázaro y su amado sacerdote don Manuel no le tienen fe en Dios. Manuel explica que aunque él mismo no tiene fe, es importante mantener la fe en el pueblo, porque sin ella la gente estaría perdida. Don Manuel cree que ser esto es una manera de consolar a la gente y le aconseja a Lázaro hacer lo mismo. Lázaro le sigue el consejo, mientras Ángela se mantiene callada, esperando el día en que llegarán ellos a desarrollar la fe verdadera. Pasaron los años y don Manuel se enfermó y murió. Después de su muerte, Lázaro comenzó a escribir las conversaciones entre él y don Manuel acerca de la fe y la duda. Lázaro no podía soportar la idea de vivir sin don Manuel. Poco tiempo después, Lázaro también se enfermó y murió. Al final, Ángela, que se encuentra en el presente a la edad de 50 años, se refiere a Manuel como San Manuel, porque ahora se ha convertido en un santo por la Iglesia Católica. Ella habla sobre la vida de San Manuel al obispo que inició San Manuel para convertirse en un santo. El obispo pregunta sobre San Manuel porque quiere escribir una biografía sobre él. Ángela le da información verdadera sobre San Manuel, pero nunca revela el secreto, lo cual es que San Manuel tiene una falta de fe.